Faltan 10 minutos para las 8, como habíamos acordado. Ya tuvimos tiempo de tomarnos un descanso y les aviso que la grabación ya se reinició. Continuamos, o mejor, empezamos la cátedra, que espero que sea lo más interactiva posible, con su participación muy amplia y decidida, porque queremos dejar, aunque cueste un poco de trabajo, el sistema de la cátedra magistral, aquella, como les recordaba en romano, en que el profesor habla, el estudiante escucha, toma apuntes y después responde cuestionarios. Ese esquema está superado, especialmente hoy por hoy, que debido a circunstancias de fuerza mayor, la pandemia, pues nos tocó abocar los estudios de una manera diferente, sincrónicamente, pero a distancia. Entonces, iniciamos. Les solicito especial atención porque ustedes apenas se están aproximando a estos menesteres de tipo didáctico, pedagógico y estructural dentro de la ciencia jurídica, y es importante que los conceptos, las clasificaciones, las explicaciones queden muy claras desde un principio, porque es la base sobre la cual ustedes van a edificar toda su etapa de pregrado en el estudio de las leyes. Por favor, ¿me están escuchando bien, claro y alto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. perfecto. Una pregunta que busca no averiguar sobre conocimientos muy específicos teóricos, sino sus propias sensaciones, su subjetividad. Pregunto en general, el que quiera contestar levanta la mano, o si no, pregunto señalando al azar a alguno de ustedes. Medítenlo un minuto. ¿Por qué obedecemos las leyes? El que quiera contestar levanta la mano. ¿Por qué creen ustedes que todos obedecemos las leyes? Claro, hay muchos casos de desobediencia de la ley, de violación de la ley, pero en términos generales se supone que las personas normales pues obedecen la ley. Ahora, lo importante es por qué obedecemos la ley. John Anderson Suárez, explíquenos muy concretamente. Bueno, muy concretamente, no, a mi pensar, ¿Sí? la mayoría de las personas lo hacen por temor. ¿Por qué? Por temor. Aunque debería ser por principio común. ¿Ya? ¿Qué quiere decir usted por temor? ¿Temor a qué? A los castigos que traen infringir una ley. Muy bien. Esa es la idea. Expuesta de una manera muy llana, pero esa es la idea. Por supuesto, ahí entran en juego nuestra formación, nuestra educación, nuestra ética, nuestras tradiciones, todo lo que ustedes quieran, pero en el fondo está el temor al castigo. Y el castigo no simplemente, creo que eso lo habíamos hablado también en Roma, ¿no? El castigo no es simplemente de naturaleza penal, sino puede ser de naturaleza privada. Les hablaba, creo, a ustedes sobre la inexistencia de los actos y contratos, de la nulidad, de la inoponibilidad, de la ineficacia. Todas son formas de sancionar la violación de la ley. Pues bien,
Ahora ocupémonos de otro tema. Con el mismo sistema, el que quiera contestar, levanta la mano, le concedo la palabra y nos expone su pensamiento al respecto. En nuestro sistema jurídico y en otros sistemas jurídicos, por supuesto, del mundo, está vigente la llamada división de los órganos o ramas del poder público. Por favor, ¿quién nos ilustra cuáles son los órganos o las ramas del poder público en Colombia? Recuerden, levanten la mano. Ciro Norberto Anaya. Profe, hasta donde tengo entendido, las ramas del poder público es el legislativo, ejecutivo y judicial, creo. Correcto, o jurisdiccional. Muy bien, gracias, Ciro. Un consejo. Nosotros nos llenamos de tics, de lugares comunes, de frases de cajón. Traten de evitarla para el futuro, no solo académicamente, sino profesionalmente. Resulta muy incómodo en un juzgado, por ejemplo, así sea una comunicación virtual a distancia, que cuando ustedes respondan algo, comiencen diciendo en mi concepto, se entiende que es en concepto de ustedes, no de otro. O citan o deben citar el concepto de quién. Pero si es lo que ustedes piensan, ahórrense una serie de lugares comunes, como en mi concepto, si no estoy equivocado, etcétera, y vayan al grano. Simplemente contesten. Si no lo saben, pues no lo saben y remediaremos ese problema. ¿Me entienden, no? Y también, esto es una lección de comunicaciones. Recuerden que yo soy periodista y es uno de mis fuertes, la comunicación. Y por supuesto, siendo magíster en educación, pues tengo las herramientas que me habilitan para darles estos consejos. Traten en lo posible, yo sé que es muy difícil, pero en la medida en que puedan, solucionen el problema de ciertas expresiones que mecánicamente aparecen, incluso sin ningún sentido, o con un sentido obvio que las hace innecesarias en nuestra charla común. Por ejemplo, no les estoy imponiendo nada, es un consejo. Eviten decir en lo posible, al contestar o al exponer, es un poco. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es la Constitución? Es un poco. ¿Qué es la ley? Es un poco. ¿Qué es un delito? Es un poco. No tiene ningún sentido. Hay una muletilla muy común que es el famoso o sea. O sea. Pues el fin de semana nos fuimos a paseo, o sea, y dar una explicación similar. Hay una lista poco extensa sobre esas muletillas, esas expresiones que realmente salen sobrando y no aclaran nada. Por el contrario, enredan, enturbian el discurso. Pero lo dejo a su criterio. Traten de evitarlas. Después iré exponiéndoles otros casos que en lo posible traten de evitar. Por ejemplo, si no estoy equivocado, es esto.
Pues si está equivocado no es eso. Entonces sobra la explicación. Si no estoy equivocado, esto es así. Pues por supuesto, eso es así si no está equivocado, porque si está equivocado no es así. ¿Entienden la obviedad de esas expresiones y la calidad de innecesarias que tienen? Bueno, tampoco atribuyen a los demás sus propios conocimientos, aunque por supuesto tuvieron su origen en otros sujetos, en libros, en lo que ustedes quieran, pero eviten cuando contesten algo a este profesor, a cualquier profesor, incluso en un juzgado. Imagínense ustedes como abogados litigantes diciéndole a un magistrado del tribunal administrativo, pues yo escuché que el profesor nos dijo tal cosa. Al magistrado, al juez, a su interlocutor no le interesa quién se lo dijo, porque pudo haber estado equivocado. Lo importante es qué cree usted, de qué está convencido. Entonces, no hagan esa alusión a la fuente, excepto cuando quieran respaldar teóricamente un postulado, un argumento. Digan, según el pensamiento de fulano de tal, expresado en el libro tal, y hacen la cita pertinente, ahí sí se explica. Pero decir, señor magistrado, pues yo considero que la tesis expuesta por el tribunal es equivocada porque el profesor Ordóñez en la clase de Derecho Administrativo Especial nos dijo otra cosa. No, evítenlo, por favor. No contesten preguntando. Es otro error que cometemos. Ni diciendo ni comenzando la respuesta con no es, porque lo que se pregunta es qué es, no qué no es. La ley. ¿Qué es la ley? A ver, profesor, ¿no es tal cosa? No. Es tal cosa, eso es lo que se les pregunta. Eviten el no es y eviten la pregunta. ¿La ley es un mandamiento imperativo, profesor? Ahí están preguntando. No, lo que se pide son respuestas. Muy bien, esto para superar el rigorismo de la clase. Ya un compañero nos ilustró sobre los órganos del poder. No sé si sobre ello habremos hablado o no en la clase de romano, pero no importa repetirlo porque es algo que debe quedar muy bien aprehendido en sus cerebros que se están cultivando en la ciencia de las leyes. A ver, ¿cuál es la cabeza del órgano ejecutivo del poder? Las manos arriba. No hay voluntarios, sí. Sonia Amanda López. ¿El presidente de la República? Sí, pero debes completarlo. El presidente y todo el aparato administrativo, porque el gobernador pertenece al órgano ejecutivo, el alcalde lo mismo, el consejo municipal, la asamblea departamental, contrario a lo que pasa con el Congreso. Pero esto que he nombrado pertenece a lo... Perdón, un momentico, déjame terminar, Cristian, y después te acepto la pregunta. Los ministerios, toda la rama administrativa pertenece al órgano ejecutivo del poder público. Por supuesto, la cabeza de ese órgano es el presidente o la presidencia de la República. Lo escuchamos, Cristian. Los congresistas también corresponden a ese cargo. No, en eso estamos y vamos a explicarlo. Pertenecen a otra rama del poder público. Recuerden,
el Poder Ejecutivo o la rama del Poder Ejecutivo está dado por la administración pública. Comenzamos del presidente, los ministros, los jefes de departamento administrativo, los jefes de organismos de naturaleza pública, los alcaldes, los gobernadores, y también sus expresiones, que son, por ejemplo, los decretos del presidente autorizados por la Constitución no son decretos de la ley, del órgano legislativo, son del Ejecutivo, por especial disposición de la Constitución, como ya lo entenderán más adelante. Entonces, todo lo que tenga que ver con la administración pública, gobierno, está expresado como la rama ejecutiva del poder público. Cristian nos hablaba del Congreso. El Congreso de la República es ni más ni menos que la cabeza del órgano legislativo del poder público. Legislativo, el que hace las leyes, hace otras cosas, pero su principal oficio, su labor, su tarea es hacer las leyes. Entonces, ese es el segundo órgano, no importa el orden, órgano del poder público. A ver, Cristian, que lo vi interesado en el Congreso de la República. En términos generales, ¿qué cuerpos colegiados integran el llamado Congreso de la República? Si no entienden alguna expresión, con mucho gusto la explico. A ver, Cristian, ¿cómo está compuesto el Congreso de la República? Pues lo que yo entendí, lo que yo alcancé a notar fue que... Cristian, no me oyó mi consejo. Por No. supuesto, lo que usted entiende, lo que usted leyó, lo que usted oyó, simplemente ofrézcanos su respuesta. A ver, Cristian. ¿Cuáles por son? el presidente. El presidente. Cristian, acabamos de decir que el presidente es la cabeza de otra rama del poder público, que es la ejecutiva. Estamos hablando del legislativo. ¿No le gusta? Los congresistas. Bueno, esos son los sujetos que trabajan allá. A ver, comencemos por Johan Armando Larrota. Después les daré la palabra a los demás. Johan. El Congreso está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Correcto. Por supuesto, todos estos conceptos son más complejos, ¿no? A ver, digamos, Sonia Amanda había levantado la mano. Sonia Amanda López, cuéntenos. Señor, iba a decir lo mismo, que es Senado y Cámara. Correcto, Cámara. Las dos son cámaras, pero la Cámara que se llama alta, mal copiado del sistema inglés. Aquí no hay Cámara alta y baja, como allá, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, sino hay dos cuerpos colegiados que de manera sistemática, conjunta, colaborativa, trabajan en la elaboración de las leyes, que es la Cámara de Representantes y el Senado de la República. ¿Alguien tiene algo que agregar a este concepto que quiero que desde ahora les quede muy claro? Si tienen alguna pregunta al respecto, pues de una vez la resolvemos. Seguimos pues. La tercera rama del poder público, el poder público está expresando la soberanía del Estado colombiano. Entonces,
La tercera rama del poder público es la judicial o jurisdiccional. ¿Quién o quiénes están a la cabeza? No he visto ninguna mano levantada. A ver, Alejandra Núñez. Sí, señor Doc. A la cabeza están los organismos de control y son varios. La Contraloría, el Ministerio Público. Perdón, una Señor. cosa son los, perdón, te aclaro. Uno son los organismos de control y otros son los administradores de justicia. Si usted revisa la Constitución, los encontrará en lugares diferentes. Esos organismos, con excepción de la Fiscalía, no pertenecen a la rama jurisdiccional del poder público. Alejandra, ¿qué nos puede agregar? Gracias. Alejandra Núñez. Sí, señor. Aparte de los organismos de control y la Fiscalía, pues también están los conjuntos de las altas cortes. La Corte Perdón, Constitucional. Alejandra, acabo de aclararle, pongan Señor. atención, que los entes de control no pertenecen a la rama jurisdiccional del poder público. Son eso, organismos de control, pero ellos no están adscritos a la rama judicial, a la rama jurisdiccional del poder público. La Fiscalía, sí, por supuesto, pertenece al órgano jurisdiccional. ¿Alguien más había levantado, Alejandra? La Corte, Doc, la Corte Suprema de Justicia. Perdón. ¿Quedó claro lo que acabo de explicarles? Ok, sí, señor. Bueno, entonces, continúe, Alejandra. Ahora sí con los estamentos que pertenecen, los funcionarios, las entidades que pertenecen, cíteme todos los que quiera, a la rama jurisdiccional del poder público. Adelante, Alejandra. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales, los juzgados y bueno, y aparte lo que... Suficiente ilustración. Muy bien, Alejandra. Y creo que para todos quedó muy claro, ¿no? Alejandra puede bajar la mano. ¿Alguien quiere agregar sobre este asunto que nos ocupa? Las ramas del poder público. Poder público emanado de la soberanía del Estado colombiano. ¿En cabeza de quién está la soberanía en Colombia, en nuestro Estado en particular? A ver, ¿quién me contesta? ¿En dónde se sitúa el poder público en Colombia? ¿En cabeza de quién? A ver, Brenda. En el fiscal general. No. ¿El poder público? Pues nuestro Perdón. actual fiscal sí se cree con el dueño del poder público, pero ese es un problema personal de él. A ver, otro concepto. Gracias, Brenda. El poder judicial. A ver, el poder público, la soberanía nacional del Estado colombiano, ¿está en cabeza de quién? ¿Quién es el titular de ese poder público? ¿Por el presidente? ¿Por el presidente? No. De los tres poderes, de los tres órganos. No, Por esa el- es la división en las ramas de los tres poderes, Alejandra. En el pueblo es el soberano, así no pueda, por razones obvias, físicas, ejercer el poder en sus tres ramas, pero el pueblo es el depositario de la soberanía nacional del Estado colombiano. Por delegación, las demás ramas o las ramas del poder público ejercen pues la jurisdicción, la administración, la parte legislativa, etcétera. Pero recuerden que esto es una democracia. Democracia, demos, pueblo,
kratos, poder, etimológicamente hablando. Entonces, el único titular de la soberanía nacional, del poder público, es el pueblo colombiano, que a través de ciertos mecanismos, como es el voto popular, nombra a sus delegados. El presidente no es un mandante, es un mandatario. Esto es el que recibe del pueblo, a través de la votación, la orden de gobernar. También nombramos a los miembros del Congreso de la República, de la Cámara, del Senado, a los diputados, a los concejales, etcétera, etcétera. Está ejerciendo el pueblo por delegación, ejerce el poder. ¿Alguna pregunta al respecto? Si hay alguna inquietud para controvertir lo que acabo de explicarles, o quedó perfectamente claro. Veo que no hay preguntas. Bueno, hablemos de una pequeña confusión de tipo histórico, político y filosófico. ¿De dónde viene esa tridivisión del poder? Ya sabemos, el poder es uno, el poder público, que expresa la soberanía en el Estado colombiano en cabeza del pueblo, que ejerce ese poder por delegación, porque no puede asumir el ejercicio del poder público directamente. Razones, pues, obvias, ¿no? Pero sobre esto de órganos o ramas del poder público, ¿de dónde viene esa tridivisión del poder público, de la soberanía en su ejercicio? Pues viene desde un filósofo y político muy famoso, francés, por allá a finales del siglo XVII y comienzos o mediados, mejor, del siglo XVIII. Murió apenas él estaba cumpliendo como 60 y pico de años cuando murió. Murió realmente joven. Pues este político y filósofo, yo diría que un experto en filosofía política, nos legó una obra importantísima con la cual ustedes van a tener que tratar en el curso de sus estudios, que es la obra más representativa de este señor, conocido como Barón de Montesquieu, Carlos de Secundal, Barón de Montesquieu, que fue el espíritu de las leyes, el espíritu de las leyes. Por supuesto, él estaba condicionado, imbuido desde Platón, tenía una cultura política y jurídica y filosófica ecuménica por Locke, por diversos pensadores de la historia antigua y de la historia contemporánea, para él, siglos XVII y XVIII. En ese espíritu de las leyes, él abocó el tratamiento de las formas de gobierno, de los sistemas políticos, y nos habla en ese espíritu de las leyes de la monarquía, de la república, de los regímenes autoritarios, del despotismo, por ejemplo, y como formas de la república, que la señala como la mejor forma de gobierno o el mejor sistema político, se puede expresar en dos formas, como democracia, la que vivimos nosotros, y la aristocracia, el gobierno de una clase superior. Eso tiene que ver algo con la plutocracia, la oligarquía, etcétera, pero de manera civilizada, de manera equitativa, no el despotismo, que es otra cosa, no los gobiernos dictatoriales ni las formas de gobierno dictatoriales, sino básicamente como las monarquías constitucionales, por ejemplo,
No podemos hablar de que el rey de España es un déspota, porque entre otras cosas, en él no reside la soberanía, porque él tiene un primer ministro que es la cabeza del órgano ejecutivo de la administración. Y así sucede con todas esas democracias europeas, pero son democracias, monarquías constitucionales, no monarquías absolutas, como las monarquías de los Luises, Luis XIV, Luis XV, XVI, como las monarquías en la antigua Roma, en Grecia, en diversos estadios del mapa mundial, porque estos son o eran gobiernos despóticos. Pues bien, en ese espíritu de las leyes, para que conozcan un poco de historia de esta tridivisión del poder, no tres poderes, sino tres ramas del poder, tres órganos del poder público, que es uno solo. Entonces, él habló de separación de poderes. Para Montesquieu, efectivamente, en una república hay una separación entre tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Recuerden, entre nosotros no hablamos de tres poderes, sino de un poder público, que es la expresión o la manifestación de la soberanía del Estado colombiano, y que se divide en tres ramas u órganos, a los cuales ya nos referimos. Bueno, ¿alguna inquietud sobre esta primera indicación de tipo político y jurídico? Pregunto. ¿Cuál es la constitución política que nos rige en la actualidad? Levanten la mano, por favor. Sonia Amanda López. La Constitución de 1991. ¿Cómo nació, Sonia Amanda, esa constitución? ¿De dónde vino? ¿Recuerda? De una asamblea constituyente, pero bueno, no recuerdo muy bien, profe. De una Asamblea Nacional Constituyente, efectivamente. Ya puede bajar la mano. ¿Y por qué la nueva Constitución fue promulgada, elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente? La pregunta es esta. Además de la promulgación, la emisión, la creación de una Constitución nueva o reformas de la Constitución, modificaciones de la Constitución, la misma Constitución consagra los mecanismos para reformarla, para modificarla o para crear una nueva Constitución. ¿Alguien sabe cuáles son esos mecanismos constitucionales? Ya tenemos uno, y son tres. Tenemos la Asamblea General Constituyente, que está precedida por un referéndum, pero bueno, esas minucias las veremos en su momento. Por ahora, la Asamblea Nacional Constituyente nos legó la Constitución vigente, la Constitución de 1991, por supuesto, con múltiples reformas. La pregunta entonces se centra: ¿cómo se puede reformar la Constitución, modificarla o cambiarla si no es por una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién tiene alguna idea? Bueno, no hay voluntarios. Hay otros dos mecanismos. El referendo. Alejandra Núñez. Sí, pero no, ya. Bueno, Angie Gabriela Rodríguez.
Los 3 mecanismos para reformar la Constitución. O para modificarla o para cambiarla. Profe, el Congreso, la Asamblea Constituyente y el pueblo mediante un referendo. ¿Y cómo hace el Congreso para reformar la Constitución política? ¿Mediante qué? ¿Cuál es el mecanismo o la herramienta? A ver, Angie Gabriela, ¿lo sabe o lo olvidó? A ver, Alejandra. Mediante un acto legislativo, doctor. Correcto, mediante acto legislativo. ¿Y qué es un acto legislativo en concreto, Alejandra? ¿No Doctor, es esa acción en la cual el Congreso en el cual el Congreso manifiesta la modificación de la Constitución. A ver, ¿qué opina Angie? Que tiene levantada la mano. No, profe, qué pena. Bueno, para Alejandra y para todos, realmente no es una acción, Alejandra, es una ley de la República, una ley muy especial que se llama acto legislativo. Cuando di la temática del curso, hice una especial alusión a los actos legislativos, que son leyes muy especiales, pero son leyes, emanan del Congreso de la República, necesitan lo que se llama una doble vuelta en 2 momentos, en 2 reuniones simultáneas en 2 continuas legislaturas. Luego tienen un doble circuito de estudio y aprobación de esa ley especial que se llama acto legislativo. Luego es fundamentalmente una ley muy especial, pero es una ley. Emana del Congreso. Gracias, Alejandra. ¿Tiene algo más por agregar? No, señor, que pues los actos legislativos no solamente modifican, sino también adicionan o derogan. Eso es modificar. Adicionar es modificar. Por supuesto, puede derogar artículos de la Constitución. Ese es el trabajo en que se ocupan y se están ocupando actualmente y en todas las legislaturas del Congreso de la República. Ustedes saben que hay reformas que necesitan actos legislativos porque no se pueden cumplir o realizar mediante leyes ordinarias, ni estatutarias, ni orgánicas. Tienen que ser mediante actos legislativos. Muy bien. Sí tienden a reformar, adicionar, a suprimir normas constitucionales. Gracias, Alejandra. Puede bajar la mano. Alejandra, bueno, gracias. Bueno, después de esta pequeña introducción, entremos al temario que les propuse y que lo van a encontrar en su programa de clase en el aula virtual. Ingresemos al ámbito de la dogmática jurídica. A ver, yo trato de hacer lo más interactiva mi clase porque le veo los beneficios. Una opinión simplemente, así como le expresan ustedes con toda libertad, si es necesario corregir un concepto o si ustedes tienen un concepto distinto de su profesor, pues lo expresan con las evidencias o las pruebas o las constancias que sean del caso. Para entender el concepto de dogmática jurídica, por supuesto, entendida también como ciencia del derecho o ciencia jurídica, pero ese nombre particular
de esta disciplina, la dogmática jurídica, ¿qué debemos entender primero que todo, antes de abordar la definición o el concepto de dogmática jurídica? Piénsenlo un minuto y me cuentan. Levantan la mano. Profe, puede volver a... Perdón, Cristian, nuevamente, hay que levantar la mano, no tomarse la palabra porque eso nos desordena la clase. Pero por supuesto, ya usted intervino, lo escuchamos, Cristian. No, profesor, yo le iba a decir que si podría volver a repetir, es que no le había escuchado bien. Ah, bueno, perfecto. Pero le agradecería a usted y a todos que antes de abrir el micrófono levanten la mano, porque eso nos trae orden. No solo es una cuestión de método, sino de orden, básicamente. Bueno, les decía, Cristian, que les pedía su opinión. Para entender el concepto de dogmática jurídica, debemos comenzar por entender qué debemos entender antes de llegar al concepto de dogmática jurídica. A ver, pongan en funcionamiento su conocimiento, su raciocinio o su memoria. Realmente es una cuestión de discernimiento, no de conocimientos. Una cuestión casi de sentido común, de lógica. A ver. Pregunto, Michelle, ¿qué cree usted que debemos saber antes de ensayar un concepto de dogmática jurídica? Michelle, ya le doy la palabra a Sonia. Bueno, Michelle parece que se apartó del computador. Sonia, la escuchamos. ¿Qué cree usted que debamos entender primero? Sí, creo que debemos comenzar por entender qué es la ley. Dogmática jurídica. Bueno, es una opinión. Gracias por su opinión. Alejandro Núñez. Doc, yo siento que lo primero que debemos aprender es qué es dogma. Perdón. Alejandra. Señor. Ah, es que es Alejandra. Perdón, Sí, señor. me equivoqué yo. Cuéntenos, Alejandra. Lo primero que debemos entender para estudiar dogmática jurídica es dogma. ¿De dónde proviene esa palabra epistemológicamente? Desglosarla. Muy bien, pero incompleto. A ver, ¿quién otro quiere agregar otro elemento para llegar al concepto de dogmática jurídica? Bueno, no podemos invertir mucho tiempo ni esperar mucho tiempo. Muy bien, Alejandra, pero le faltó la otra parte. Tenemos que entender qué es lo jurídico, la juridicidad, no solo dogmática, el dogma, sino lo jurídico, porque no es cualquier dogma. Usted sabe que, y todos saben, que hay dogmas religiosos, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Ya van entendiendo a través de los dogmas religiosos, como los de la Iglesia Católica, a ver quién me da un dogma, un ejemplo de un dogma religioso de la religión católica, que es la más representativa de nuestro credo nacional. ¿Quién me da un ejemplo? O todos son ateos, o todos son cristianos. A ver, Alejandra, un dogma de la Iglesia Católica. La existencia de la Santa Trinidad. Exacto. La Trinidad bendita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya van entendiendo muy bien el ejemplo. La Trinidad. Un solo Dios verdadero con tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Por qué creen ustedes que ese dogma religioso, perdón, que ese postulado religioso es un dogma? Piénsenlo un poquito. Alejandra, ¿tiene levantada la mano? Bueno, Sí, señor. nos va a dar su concepto. ¿Por qué cree que ese es un dogma religioso? ¿Por qué es dogma? Porque es un punto esencial de la religión. Porque es la base. Tiene la idea. A ver, ¿quién tiene otro concepto? ¿Por qué la Trinidad bendita, Santiago Pedraza, es un dogma religioso? Después le doy la palabra a Ana María. Santiago. Un pensamiento impuesto y que no se puede contradecir. ¿Un pensamiento qué? Impuesto por la iglesia y no se puede contradecir. Tiene una idea. Ana María Ortega. Doctor, porque es una verdad absoluta y todas las personas que crean en esa religión, incluso las que no, pero al conocer de la religión católica, van a saber que es así y no hay otra, por decirlo así. Bueno, veo que con ese ejemplo de la Trinidad como dogma religioso, se acercan bastante bien al concepto de dogma. ¿Cómo podemos definir entonces un dogma? ¿Qué es un dogma? Pues es un postulado, gramaticalmente es una proposición que todos o algunos aceptan como un principio irrefutable, indiscutible de una ciencia, de una religión, de una doctrina. Realmente, en materia de ciencias sociales, específicamente en el derecho, dogmas se aceptan como tesis o postulados de tipo general, pero que pueden ser objeto de estudio, investigación y que, por supuesto, pueden ser replanteados porque no son tan estrictos e irrefutables como los dogmas jurídicos. ¿Por qué cree usted, si es católico, en la Trinidad bendita? Porque la fe lo lleva, eso que decían, recuerdan las enseñanzas religiosas, fe es creer en lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Exacto, es un convencimiento, no es simplemente aceptarlo, sino estar convencido de que eso es así, porque nuestra fe nos lo dicta, nos dice, eso es así, Dios lo ha revelado, Dios lo ha dicho, entonces ahí no caben discusiones, no caben cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se discuten? Porque si se eliminan los dogmas, por ejemplo los religiosos, pues se rompe con toda la estructura religiosa, con toda la estructura de ese credo en particular, por ejemplo, el credo, no me refiero a la oración, sino a la creencia católica. Definitivamente hay postulados que se tienen que aceptar en el mundo de interrelación social como reglas absolutas que no admiten discusión, puesto que de lo contrario, si todo lo que llamamos dogma, todo principio, toda regla pudiese ser cuestionada y refutada, pues no tendríamos una organización ni política, ni jurídica, ni religiosa. Luego son, repito, proposiciones, postulados necesarios para construir la misma ciencia, construir doctrina. Por ejemplo, en las ciencias exactas, en la física, ¿cuántas cosas se aceptaban sin conocer su real esencia y contenido?
hasta que los estudios posteriores, como es una ciencia objetiva, no es una cuestión de especulación, sino que tienen sus reflejos de tipo pragmático en la realidad. Pero ¿quién hablaba, por ejemplo, de la ley de la relatividad? Se aceptó la ley de la relatividad de Albert Einstein sin conocerla y todavía no la sabemos explicar, porque son postulados científicos que, tratándose de ciencias exactas, pues sí pueden llegar a definirse en algún momento. La ley de la gravitación universal. ¿Por qué si los escépticos o los ateos aceptan que existe un orden cósmico regular y que cuando se rompe ese orden vienen los desastres grandes? ¿Por qué los planetas que giran en una constelación específica no se chocan entre sí continuamente? Porque hay un orden, ¿verdad?, que obedece a una ley. ¿Quién la dictó o quién la estableció? Los creyentes decimos que Dios, pero los ateos, los escépticos, dicen que, por ejemplo, hablan del Big Bang, o sea, que la nada creó el orden cósmico y el orden natural. Bueno, en eso no nos podemos meter porque no terminaríamos poniéndonos de acuerdo nunca. Pero los que tenemos fe y fe religiosa, a mis largos años no la he perdido, pues tenemos una posición incluso más cómoda, porque aceptando los dogmas religiosos, aceptamos muchos aspectos de ese orden social, de esa armonía social, del sentido de nuestra vida, sin preocuparnos de buscar explicaciones científicas al respecto. No hay una evidencia, no hay una prueba de la existencia de un único Dios con tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no existe. La virginidad de la Virgen María, perdón la redundancia, pero es la verdad. Eso es un dogma. Porque si tuvo un hijo, tuvo a Jesús, Jesús como hombre, no como Dios, sino como hombre, pues se supone que no era virgen. Pero nosotros los católicos aceptamos eso como un dogma, porque sobre ese y otros dogmas parecidos de tipo religioso, edificamos todo nuestro credo, todas nuestras creencias. En la fe nos apoyamos al aceptar esos dogmas como ciertos sin buscar explicaciones científicas, verificaciones, etcétera, y sin discutirlos, porque no se pueden discutir desde un punto de vista científico. Bueno, creo que me he extendido en el concepto de dogma. Les pregunto, ¿entienden qué es un dogma? En términos muy generales lo expliqué en el sentido más radical, que es el dogma religioso. Pero en general entendieron por qué hablamos de dogmas o qué es un dogma, o alguno todavía tiene alguna duda al respecto. Bueno, pasemos al otro elemento, la juridicidad. Aunque quiero adelantarme diciendo que en la dogmática jurídica ya lo expresé, pero quiero ratificarlo. ¿Cuáles son los dogmas jurídicos? Ya no religiosos, sino jurídicos. ¿Alguien levanta la mano? ¿Cuáles serían, de acuerdo con lo que hemos visto, cuáles serían
los dogmas jurídicos. Normas que aceptamos sin discusión. Pues las normas jurídicas, las leyes, o cada uno está en disposición y en la posibilidad de decir, ah, no, a mí esa ley de la adopción no me cala. Para mí eso no refleja lo que debe ser la adopción. O la mayoría de edad, como que la mayoría de edad a los 18 años. Yo tengo 16, pero estoy suficientemente formado, tanto física, orgánica, como intelectualmente. Ya tengo incluso un grado superior. ¿Cómo así que la ley nos dice que no somos mayores de edad sino a los 18 años? ¿Y tenemos que aceptarlo? Sí, porque son dogmas jurídicos. Nosotros no peleamos con la ley. Nosotros la acatamos, la respetamos y la cumplimos, o nos arriesgamos a que venga una sanción con autoridad, una sanción del Estado a través de sus órganos. ¿Entienden por qué las normas jurídicas, las leyes de la República son verdaderos dogmas? Por supuesto, no religiosos, pero sí jurídicos. ¿Lo entienden? ¿Están convencidos de esa teoría? Sí, señor. Bueno, gracias. Continuamos. Entonces vamos a calificar ese dogma y hablamos de la juridicidad. Juridicidad, jurídico, juez, justicia, todos vienen de una raíz latina, ius. La voy a escribir en sus dos versiones en el chat para que no haya dudas. Examínenlo, por favor. Ius o ius se puede escribir y pronunciar indistintamente y es correcto. Ius o ius, que da esa raíz o esa expresión latina, da origen a una multiplicidad de expresiones como juridicidad, jurídico, juez, justicia, etc. Lo pueden asumir como derecho, justicia, etc. Pues lo jurídico es todo aquello que guarda relación con el derecho como ciencia, que lo podemos definir como un sistema de normas imperativas, obligatorias, de obligatorio cumplimiento, que regulan, que disciplinan la conducta del hombre en sociedad. Entonces, ya saben que todo lo que se refiera al derecho como ciencia es jurídico. Ius lo pueden traducir como derecho si quieren, ¿de acuerdo? Que es la traducción casi natural de la palabra. Ius, derecho, de la cual derivan otra serie de expresiones. Entonces, en términos generales, el derecho es un sistema, no conjunto. El derecho ciencia es no un conjunto ni un montón, sino un sistema, una serie de normas articuladas que nos impone el Estado, la autoridad del Estado, por supuesto con la amenaza de un castigo, de una sanción. Por eso es coercitiva esa imposición. Nos las imponen para regular nuestra conducta en sociedad.
en nuestra conducta expresada en comunidad, porque el hombre solo, creo que lo expresé en la clase de Romano, el hombre solo necesita normas de conducta, puede hacer lo que le venga en gana. Si tienen acceso, repito, creo, a un libro que ha sido llevado a la pantalla con el nombre del náufrago, el libro se llama Robinson Crusoe, las aventuras de Robinson Crusoe, de un escritor inglés, Daniel Defoe, pues ahí podemos con su lectura ilustrarnos, entender por qué un hombre solo no necesita normas. Pero inmediatamente aparece un segundo sujeto o varios sujetos más, comienza ese choque de intereses y no siempre entendemos y respetamos aquello de que nuestro derecho llega hasta donde comienza el de los demás o los de los demás. Y por eso se necesita que un poder superior con autoridad nos imponga para vivir en comunidad, en paz, para poder progresar, para poder cumplir los planes de vida. Necesitamos reglas de conducta obligatorias, imperativas, que por ese solo hecho se convierten en dogmas. Entienden que nosotros no podemos discutir con la ley, podemos sí cuestionarla. Por ejemplo, en un momento dado, podemos presentar una demanda de inconstitucionalidad contra una ley o contra una norma en particular, para que una autoridad competente, como es la Corte Constitucional, la derogue, la retire del ordenamiento jurídico. Pero mientras esté vigente, mientras no sea derogada o no haya sido derogada, es un verdadero dogma al cual no le podemos sacar el quite, hacerle el esguince. Y si lo hacemos, si la violamos o la incumplimos, pues ya sabemos que nos tenemos que someter a una sanción legal, una sanción emanada del Estado colombiano a través de los órganos que las aplican, esas sanciones. En ese orden de ideas, la dogmática jurídica se ve estructurada en un conjunto de principios generales y de normas específicas que nos llevan a la comprensión del derecho, por supuesto, mediante el uso de la cabeza, de los razonamientos lógicos, porque también hay que hacer distinción entre principios generales de derecho y normas específicas de derecho, cosa que trataremos en su momento. Bueno, yo creo que por hoy es suficiente porque vamos a pasar a otros temas de nuestro estudio. Hoy es 12. Y dejamos ahí para la clase del próximo jueves. Los espero muy puntuales a las 6 de la tarde. Tienen todavía unos minutos para que me expresen cualquier duda, formulen cualquier pregunta o me confíen cualquier inquietud. Si no hay nada pendiente en ese sentido sobre el tema tratado, pues les deseo una feliz noche, un resto de semana, un fin de semana y un puente de mucho descanso, cuidado, algo de estudio. Quítenle a la diversión y a la televisión un poco de tiempo, dedíquenlo a estudiar sus materias. Ya cumplieron la primera clase ustedes de romano y de dogmática, y hay, creo yo, muchos temas para meditar. En este momento detengo la grabación y si